if we're going to talk about our past, si vamos a hablar acerca de nuestro pasado, for ourselves or our counselees, ya sea para nosotros o nuestros aconsejados, we have to ask a couple of clarifying questions. tenemos que hacer un par de preguntas aclaratorias. Are we talking about your innocent past or your guilty Si past? estamos hablando del pasado inocente de la persona o del pasado culpable de la So persona. are we talking about times when you were sinned against, Si estamos hablando de momentos en los que alguien pecó contra ti, or are we talking about times where you sinned? o estamos hablando de un momento en el que tú pecaste. And it's very important to think about biblical counseling through those two lenses. Y es importante pensar en la consejería bíblica a partir de estos dos lentes. Sometimes we're comforting people who are suffering. Algunas veces consolamos a los que sufren At other times we're confronting people who are y sinning. otras veces confrontamos a los pecadores. And what our counsel might look like in those situations Y la manera como nuestro consejo ha de verse en esas situaciones is dramatically different. es dramáticamente diferente. For example, I mentioned that at our counseling center, Les mencionaba, por ejemplo, que en nuestro centro de consejería we provide training. proveemos entrenamiento. We've been doing that for over 40 years. Hemos estado haciendo eso ya por 40 años. So we don't just want to provide counseling for our community. Así que no solamente queremos proveer consejería para nuestra comunidad, We also want to provide training for other pastors and missionaries and key lay people from around the United States. sino que también queremos proveer entrenamiento para pastores, laicos y personas a través de los Estados Unidos. So we have a training program that goes for 11 consecutive Mondays. Así que tenemos un programa de entrenamiento que dura 11 lunes consecutivos, Where people drive in or fly into Lafayette Donde- for 11 Mondays. Las personas vienen a Lafayette por 11 lunes And they sit in on live, or they listen to live lectures like you're hearing today. y escuchan así conferencias en vivo como ustedes están recibiendo hoy. But then in the afternoon and the evening, Pero luego en la tarde y en la noche they sit in on live counseling sessions. se sientan en sesiones de consejería en vivo. So we're trying to train other churches to do this as well. Tratando entonces nosotros de entrenar a otras iglesias a que también hagan esto. Well, for our trainees, they're assigned to different counselors each hour. Nuestros entrenados se les asignan diferentes sesiones de consejería en cada hora. And since we have 30 counselors on our staff, Y como tenemos 30 consejeros en nuestro staff, they get to observe a lot of different counselors. ellos observan bastantes consejeros. And then they go back to the training room Y luego regresan al lugar de entrenamiento and they start comparing notes. y empiezan a comparar notas. And sometimes people will say this: Y algunas veces ellos dicen esto: I just watched Pastor Byers and he's so calm and sweet and kind. acabo de ver al pastor Byers y él es todo calmado y dulce y amable. And then somebody else says, what? Y luego alguien más dice que ¿qué? I watched him 2 hours ago and he was stern and mean and hard. Yo lo vi hace 2 horas y él era malvado y fuerte. How could that happen? ¿Cómo puede eso pasar? Are they confused about who they were seeing? ¿Será que estaban confundidos con respecto a quién estaban viendo? Of course not. Por supuesto que no. We have a variety of biblical counseling approaches, Sino que tenemos diferentes acercamientos a la consejería, depending on the situation that the person is bringing to the room. dependiendo de la situación que la persona esté trayendo a la habitación. And Paul made that very clear to the Thessalonians. Y Pablo le deja eso claro a los creyentes en Tesalónica. Sometimes you have to admonish the unruly. A veces hay que amonestar al desobediente. At other times you're helping the weak. Y en otros momentos se está consolando o ayudando al débil. And so your counseling is going to look different. Entonces la consejería se va a ver diferente. So when it comes to helping people with their past, Entonces, cuando se trata de ayudar a las personas con su pasado, we can't think about the past like it's one big lump. les decíamos que no podíamos pensar sobre el pasado como si fuera una sola pila de cosas. So our first clarifying question, Así que nuestra primera pregunta aclaratoria are we talking about your innocent past or your guilty past? es si estamos hablando de tu pasado inocente o tu pasado culpable. What's the second clarifying ¿Y question? cuál es la segunda pregunta aclaratoria? How did you respond? ¿Cómo respondiste? Either to being sinned against Ya sea que haya alguien pecado contra ti or to sinning. o que tú hayas pecado. And we said in either case, Y hemos dicho que en cada caso you can either respond well puedes o responder bien or you can respond poorly. o responder pobremente. And so that gave us 4 biblical categories, didn't it? Y eso nos da 4 categorías bíblicas. The innocent past where you responded well, El pasado inocente donde respondiste bien, like the Apostle Paul and his thorn in the flesh. como el apóstol Pablo y su aguijón en la carne, Or the innocent past where you responded poorly. o el pasado inocente donde respondiste pobremente. Like who? ¿Como quién? Like Naomi in the book of Ruth. Como Noemí en el libro de Ruth.
We also talked about the guilty past where you responded well. También hablamos del pasado culpable donde respondiste bien. Like who? ¿Como quién? Like Zacchaeus. Como Zaqueo. Yes, he sinned, Sí, él pecó, but when he was confronted, he responded well. pero cuando fue confrontado respondió bien. But there's also times Pero también hay momentos where we are in the guilty past where we responded poorly. donde hay un pasado culpable donde se respondió pobremente. Like who? ¿Como quién? Like Achan. Como Acán. And let's always remember what happened to Achan. Y siempre recordemos qué fue lo que le pasó a Acán. He was stoned. Fue apedreado. And so with our counselees, Entonces, con nuestros aconsejados, we're not using secular psychology. no estamos usando psicología secular, We're just helping them to think about whatever aspect of their past is troubling them biblically. sino que estamos ayudándoles a pensar en esos aspectos de su pasado que los están atribulando. Now, we also took some time last night Ahora, también nos tomamos cierto tiempo anoche and just started to think about biblical principles that apply to each situation. y empezamos a pensar en principios bíblicos que aplican a cada situación. Now, here's what's very important to understand. Ahora, esto es lo que es importante entender. The rest of this conference El resto de esta conferencia is developing some of those themes. es desarrollar algunos de esos temas. And we could spend weeks talking about them. Y podríamos pasar semanas hablando de ellos. So we're just picking out some of them. Así que estamos escogiendo algunos de ellos. So, for example, Pastor Payne, Por ejemplo, Pastor Peña, last night he talked about bitterness. anoche él habló acerca de la amargura. That's for a person who would be in the second category. Eso es para una persona que quizás está en la segunda categoría. They were sinned against Alguien pecó contra ellos and were very sad for that. y estaban bien tristes por ello. But at some point, Pero en algún punto their response was displeasing la to God. respuesta desagradó a Dios. And that part is their fault. Y esa parte es responsabilidad de They're ellos. not responsible for what happened, No son responsables por lo que pasó, but they are responsible for how they respond. pero sí son responsables de cómo responder. Now, there's a couple of conclusions you ought to draw already about this conference. Hay un par de conclusiones que debes sacar ya sobre esta conferencia. One of them is that we believe in a big God. Una es que creemos en un Dios grande. We believe in the sovereignty of God. Creemos en la soberanía de Dios. We believe that God can use evil in our hearts and lives. Creemos que Dios puede usar incluso el mal en nuestros corazones y vidas. So we would agree with Joseph Para que entonces estaríamos de acuerdo con lo que dijo José when he said to his brother, cuando él le dijo a sus hermanos: "You meant it for evil, ustedes pensaron el mal contra mí, but God meant it for good." pero Dios lo usó para bien. We believe in the sovereignty of God. Creemos en la soberanía de Dios. And that is so different than many people's so-called Christianity. Y eso es muy diferente a muchos que se llaman cristianos. So many people go to church, Muchas personas van a la iglesia or they go to the shrine, o van a sus altares. or they go to confession. Sorry. They go to confession. O van a confesarse. Why? ¿Por qué? Because they're trying to get something from God. Porque quieren obtener algo de Dios. He's their heavenly Santa Claus. Para ellos, Él es el Santa Claus celestial. And I'm trying to bend his will to mine. Y entonces las personas quieren doblar la voluntad de Dios a su voluntad. Sometimes people even go to the shrine Y algunas veces las personas van a esos altares in order to receive his blessing on something they know is sinful. para recibir bendición de Dios para algo que ellos saben que es pecaminoso. It's the polar opposite of biblical Christianity, Es todo lo opuesto al cristianismo bíblico. where God exists to do my will, Ellos piensan que Dios existe entonces para hacer nuestra voluntad and God exists to give me my best life now. y que Dios existe para darme mi mejor vida ahora. That's not even close to biblical Pero eso ni Christianity. se acerca al cristianismo bíblico. We're called to take up our cross Somos llamados a tomar nuestra cruz and follow him. y seguirle a Él. And that means his sovereignty Y eso habla de su soberanía. may allow all sorts of bad things to happen in our heart and life today. Que Él incluso permite todas esas cosas difíciles y malas que nos han pasado. In fact, the harder you pray, Sorry. in fact, the harder you pray, De hecho, entre más horas and the closer you get to Christ, y entre más te acercas a Cristo, that might make your life more difficult. eso puede hacer incluso tu vida más difícil. Because he's sovereignly allowing those trials Porque Él soberanamente permite esas pruebas in order to draw you closer to Jesus para acercarte a Jesús and conform you more into his image. y conformarte más a su imagen. With a counselee Con el aconsejado who acknowledges the sovereignty of God, que reconoce la soberanía de Dios, that's what's going to help them avoid bitterness. eso les va a ayudar a evitar la amargura. There's something else that you need to observe about our approach.
Hay algo más que debes observar de nuestro acercamiento. We're not treating people like passive victims. No estamos tratando a las personas como víctimas pasivas. That's so true of many psychological systems. Eso es cierto en muchos sistemas psicológicos, It suggests that because you've been treated in a particular way, que sugiere que si tú fuiste tratado de una manera en particular, you have no choice about how you respond. entonces no tienes elección en cuanto a cómo responder. So the world often says you're a passive victim. Entonces el mundo dice que tú eres una víctima pasiva. Biblical theology takes you to an entirely different place. Pero la teología bíblica te lleva a un lugar completamente diferente, Because it suggests you're an active worshiper. porque sugiere que tú eres un adorador activo, Regardless of what other people have done to you, que a pesar de lo que otras personas te han hecho, where sin abounded, donde el pecado abundó, grace does much more abound. sobreabundó la gracia. And in the power of Jesus Christ, Y en el poder de Jesucristo, you can choose to honor him, tú puedes escoger honrarle a Él, regardless of how you feel, a pesar de cómo te sientes and regardless of what others have done to y a pesar de lo que otros te han hecho. you. Only the Word of God takes you to that point. Solo la palabra de Dios te lleva a ese punto And it gives you an entirely different view of God. y te da una visión diferente de Dios It gives you an entirely different view of trials. y te da una visión diferente de las pruebas. That's why that conversation about bitterness last night Por eso esa conversación sobre la amargura anoche, was so important. por eso fue tan importante. Another observation you would make about that presentation Otra observación que puedes hacer de esa is presentación that many counselees think they're in category number 1, es que muchos aconsejados creen que están en la categoría número 1, when the fact of the matter is they're in category number 2. cuando el hecho es que están en la categoría número 2. They think they're like Paul in his thorn in the Ellos flesh, creen que son como Pablo y su aguijón en la carne, when the truth is they're more like Naomi in the book of Ruth. cuando la verdad es que son más como Noemí en el libro de Ruth. And that's why they're stuck in their past. Y por eso están atorados en su pasado. And until you lovingly help them see that, Y no es sino hasta que amorosamente les ayudas a ver eso, they're never going to be able to move forward. no van a poder entonces seguir adelante. And I realize some people in our world Y me doy cuenta que algunas personas en nuestro mundo would say that you're being very mean and very harsh. podrán decir que eres muy fuerte, muy rudo. I think the opposite is the case. Y creo que lo opuesto es el caso. When you treat a person like they're a helpless victim, Cuando tú tratas a una persona como si fuera una víctima indefensa, there's no hope no hay esperanza, but to see themselves through the lens of their abuse, porque se ven a sí mismos bajo los lentes de su abuso, or to see themselves through the lens of how other people mistreat o se ven a sí mismos bajo los lentes de cómo otras personas los trataron. you. Even if you have been mistreated, Aún si tú has sido maltratado, even if you have been abused, aún si tú has sido abusado, that is not the most important thing about you. eso no es lo más importante acerca de ti. If you are a follower of Jesus Christ, Si tú eres un seguidor de Jesucristo, the most important thing about you lo más importante acerca de ti is that you are in Christ. es que estás en Cristo And in his power, y en su poder you can live in a way that honors him puedes vivir de una manera que le honre a Él each and every day. cada día de tu And vida. there is tremendous freedom in that. Y hay tremenda libertad en And ello. so we're helping our counselees Así que estamos ayudando a nuestros aconsejados go from being helpless victims a pasar de ser víctimas indefensas or passive victims o víctimas pasivas to being active worshipers. a ser adoradores activos. That's how they proceed out of their past. Así es como ellos pueden dejar su pasado Now atrás. this morning, Ahora esta mañana we want to have a couple of additional conversations. queremos tener un par de conversaciones adicionales And we're just pulling certain ideas out of that chart we started with y tomando algunas ideas de esa gráfica, ese cuadro con el que empezamos, about various truths we use with our counselees acerca de varias verdades que debemos presentar a nuestros aconsejados to put their past in its place. para que pongas el pasado en su lugar. And one of them is this: Y una de esas verdades es esta: by choosing to overcome evil with good. el que puedan escoger vencer el mal con el bien. So let me ask you to open your Bible now Así que les voy a pedir que abran sus Biblias ahora to Romans chapter 12. a Romanos capítulo 12. This is a passage of scripture we use often in counseling. Este es un pasaje de la Escritura que usamos con frecuencia en la consejería. It's a passage that many of our counselees have never heard before. Es un pasaje que incluso muchos de nuestros aconsejados nunca habían escuchado. And let me just mention that for a moment. Y quiero mencionarles eso por un momento. I don't know about your culture, Yo no sé acerca de vuestra cultura, but let me tell you what it's like to be a pastor and a counselor in the United States. pero quiero decirles lo que es ser un pastor y consejero en los Estados Unidos. Many of the people from our community Muchas de las personas en nuestra comunidad who come to see us for counseling, que vienen a vernos para recibir consejo they know absolutely nothing about the Bible. no tienen ni idea de nada de la Biblia. It is amazing how ignorant Americans are about the Bible. Es asombroso lo ignorantes que son los estadounidenses con respecto a las And escrituras. so I have to tell Americans,
Y tengo que decirle a los estadounidenses, this is the Bible. It has two parts. esta es la Biblia, tiene dos partes, The Old Testament and the New Testament. Antiguo y Nuevo Testamento. That is information for many Americans. Esa es información nueva para muchos estadounidenses. I have to tell them the Old Testament has 39 books. Yo debo decirle, el Antiguo Testamento tiene 39 libros. The New Testament has 27. El Nuevo Testamento tiene 27. Most Americans do not know that. Muchos estadounidenses no saben eso. Many Americans have never had a Bible open. Muchos nunca han tenido una Biblia abierta. So I have to tell them these big numbers are chapters. Y yo tengo que decirle, mira, los números grandes son capítulos. These little numbers are verses. Y los números pequeños son versículos. Many of our counselees do not know anything about that. Muchos de nuestros aconsejados no tenían ni idea de eso. Now there's a side of me that actually likes that as a counselor. Ahora, hay un lado de mí que le encanta eso como consejero. You're dealing with people who are blank slates. Estás lidiando con personas que son como, like blank slates, you said? Blank slates. No one's ever taught them anything about religion. Como páginas en blanco, nadie les ha dicho nada acerca de la religión. What I like about that is nobody else has messed them up. Lo que me gusta de eso es que nadie entonces les ha dicho cosas erróneas sobre la Biblia todavía. And so I view myself like the mailman. Así que me veo a mí mismo como el cartero. I'm delivering truth from the Word of God Estoy entregándoles verdad de la palabra de Dios, that many Americans have never heard. que muchos estadounidenses nunca habían escuchado antes. And it's amazing to watch the Holy Spirit at work. Y es asombroso ver obrar al Espíritu Santo. And by the way, that's another value of being a biblical counselor. Y ese es otro valor de ser consejero bíblico. Where did we get this book? ¿De dónde obtenemos este libro? Do you believe this book was written by human beings? ¿Tú crees que este libro fue escrito por seres humanos? Is that the source of the Word of God? ¿Es esa la fuente de la palabra de Dios? Absolutely not. Por supuesto que no. I believe this book is inspired. Yo creo que este libro es inspirado. And I hope you believe that too. Y espero que ustedes crean eso también. Inspired by God. Inspirado por Dios. What did Paul say in 2 Timothy chapter 3? Eso es lo que Pablo dijo en 2 Timoteo capítulo 3. All scripture Toda la escritura is given by inspiration es of God. inspirada por Dios, dada por la inspiración de Dios. ¿Qué significa eso? What does that mean? ¿Qué significa eso? Inspired. Inspirada. Theot Neustos. Theonestos. Theos, God. Theos, Dios. Neustos, breath. Neustos, el respirar, aspirar. It's breathed out by God. Es como si fuese respirada por Dios. So that's why I don't use secular psychology. Por eso que no uso psicología secular. Sigmund Freud was not inspired on his best day. Sigmund Freud no estaba inspirado ni en sus mejores días. There's no other human being who can write principles that would match the Word of God. No hay otro ser humano que pueda escribir principios que se comparen con los de la palabra de Dios. There's something else to remember about Y hay algo más que debemos recordar acerca de eso. The Bible ends in a very specific way on purpose. La escritura termina de una manera específica a There propósito. are two things you should never do to your Bible. Hay dos cosas que nunca debes hacer a tu Biblia. What are they? ¿Cuáles son? Don't take anything out of it. Ni quitarle, ni sustraerle. And what else? ¿Y qué más? Don't add anything else to it. Ni añadirle nada. That's why I don't need secular psychology. Por eso es que no necesito psicología secular. God does not need help from Sigmund Freud. Dios no necesita que Sigmund Freud le ayude. And I want everything that comes out of this mouth Y yo quiero todo que salga de esta boca. to come right from the Word of God. Que venga lo que salga de mi boca, de la palabra de Dios. That's what my counselees need. Eso es lo que mis aconsejados And necesitan. also don't forget this. Y tampoco olviden esto. When I'm ministering the Word of God, Cuando to my estoy ministrando la palabra de Dios a mis aconsejados, counselees, even if they have never heard it before, aun si ellos nunca la han escuchado antes, there's somebody else in the room. hay alguien más en la habitación. Who is the most important person in that room? ¿Quién es la persona más importante en esa habitación? It's our God Himself. Es nuestro Dios mismo, It's the Holy Spirit of God. el Espíritu Santo de Dios. I often say to counselors, Con frecuencia le digo a los aconsejados, how many people are in the room? ¿cuántas personas hay en esta habitación? And they'll say, well, there's 5. Ellos dicen, bueno, hay 5. There's you, ¿Estás tú? there's me and my wife, Estoy yo y mi esposa. there's these 2 trainees, Están estos dos que están estrenando. there's 5 people in the room. Hay 5 personas. What do you think I say next? ¿Qué crees que es lo siguiente que yo digo? You have miscounted. Mira, has contado mal. You are 1 person short. Estás dejando a uno afuera. The 6th person, La sexta persona, and maybe we need to say the first person, y pudiéramos decir la primera persona, is the God of heaven and earth. es el Dios del cielo y de la I tierra. tell my counselees all the time. Yo le digo a mis aconsejados todo el tiempo. I believe He's in this room every bit as much as I believe you're in this room. Yo creo que está en esta habitación tal cual como tú estás en esta habitación. And if I did not believe that, Y si no creyera eso, I would take Mondays off.
yo me tomara los lunes libres. I would not dare counsel another human being No me atreviera a aconsejar a otro ser humano, unless I was absolutely convinced a menos que esté convencido absolutamente that the Holy Spirit of God stands ready to help us. que el Espíritu Santo de Dios está listo para So ayudarnos. this isn't a bunch of human beings trying to figure out your problem. Así que esto no se trata de seres humanos tratando de resolver tu problema. It's not a bunch of human beings trying to help you change. No se trata de seres humanos ayudándote a cambiar. It's not by might. No es por fuerza, It's not by power. no es por poder, But by thy Spirit. sino por medio del Espíritu de Dios. And so biblical counseling is using the Word of God. Así que la consejería bíblica se trata de usar la palabra de Dios And the Word of God alone. y la palabra de Dios solamente. Now, I try not to get too awful upset about it. Ahora, yo trato de no enojarme mucho al respecto. I'm a sweet man. Soy un hombre dulce, I'm a kind man. un hombre amable. I'm kind of like Winnie the Pooh. Soy como el Winnie Pooh. So I try not to. But there are a few things that upset me as a pastor. Pero hay algunas cosas que me molestan como pastor. And one of them is Y una de ellas es when churches cuando las iglesias take ideas from secular psychology toman ideas de la psicología secular and they bring them into the church. y la traen a la iglesia, They add them to the Word of God. añadiendo a la palabra de Dios. And here's one of them that we had in the church. Y esta es una de ellas que tenemos en las The iglesias. healing of memories movement. Ese movimiento de sanar la memoria. That was very prominent in the United States Eso es muy prominente en los Estados Unidos, about 25 years ago. hace 25 años. But that was an alternate approach to handling the past. Entonces, esa es una manera alternativa a lidiar con el pasado. So instead of developing a biblical theology, Que en vez de desarrollar una teología bíblica sobre el pasado, we're going to add secular psychology. entonces le añaden psicología secular. And in the United States, Y en los Estados Unidos, that went to bizarre extremes, eso se ha ido a extremos bizarros, where people were counseling by saying this: donde las personas en consejería dicen esto: you were abused while you were still in the womb tú fuiste abusado mientras estuviste en el vientre de tu madre, because your father or mother said something bad about you while you were still in the womb, porque tu madre o tu padre dijeron algo cuando tú estabas en el vientre. and that injured you. Sorry? That injured you. That's injured you. It hurts you. Y eso te hirió. And so as a result, that's why you're having problems as an adult. Y por eso es que estás teniendo problemas como adulto hoy día. So in the counseling room, Así que así en la habitación de consejería you entonces need to turn down the lights, ponen entonces luces tenues and you need to shrink up in a fetal position, y te tienes que poner en posición fetal and you need to imagine yourself in your mother's womb. y te tienes que imaginar que estás en el vientre de tu madre. But now you need to remember, Pero ahora debes recordar, we're going to bring someone else in the room. vamos a traer a alguien más a la habitación. We're going to bring somebody else into your mother's womb. Vamos a traer a alguien más al vientre de tu madre. And who are we going to bring? ¿Y a quién vamos a traer? Jesus. A Jesús. We're going to bring Jesus with you in your mother's womb. Vamos a traer a Jesús contigo en el vientre de tu So madre. now that memory is being healed. Ahora esa memoria ha sido sanada. And you say that's outrageous. Eso es una locura. Can you imagine the Apostle Paul talking like ¿Te puedes imaginar al pastor Pablo hablando así? that? Can you imagine Peter talking ¿Te like puedes that? imaginar a Pedro hablando así? Can you imagine Jesus talking? ¿Puedes imaginarte a Jesús hablando así? See, you got me upset again. ¿Viste? Me enojé otra vez. Where did that come from? ¿De dónde vino eso? It came from secular psychology, Vino de la psicología secular, where churches were trying to add secular ideas to the Word of God. donde se procura poner ideas seculares y añadirlas a la palabra de Dios. No, no, no. and No, no, no y no. See, you're getting me upset again. Ve, me están enojando otra vez. So, what are we going to do? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? I actually embarrassed myself. We're going to go to the Word of God. Vamos a ir a la palabra de Dios. And so now we're going to read Romans chapter 12. Ahora vamos a leer Romanos capítulo A 12, passage of Scripture un pasaje de la that Escritura many of our counselees have never heard before que muchos de nuestros aconsejados nunca han oído antes and can absolutely transform their life. y puede absolutamente transformar sus vidas. Because here's what this passage gives me. Porque esto es lo que este pasaje me da. It gives me something that I can focus on today. Me da algo en lo que me puedo enfocar hoy, Something I can trust God about today. algo en lo que puedo confiar en Dios al respecto. I'm not going to focus on the things that other people did to me. No voy a enfocarme en lo que otras personas me hicieron. I'm not going to focus on how I was mistreated. No me voy a enfocarme en cómo fui maltratado. I'm not going to focus on how I was disappointed. No voy a enfocarme en cómo fui decepcionado. I'm going to run to the throne of God. Yo voy a ir al trono de Dios I'm going to ask Him for power y le voy a pedir a Él poder and ask Him for grace y pedirle gracia to accomplish what this passage of Scripture does.
para cumplir lo que este pasaje de la Escritura me dice. I'm telling you this. Porque le estoy diciendo esto. Get two very different roads Estamos viendo dos caminos diferentes regarding how to handle your past. en cuanto a cómo lidiar con tu pasado. And what do we know about roads? ¿Y qué sabemos acerca de caminos? Roads are going to lead us somewhere. Los caminos nos llevan a algún lugar. And if you want to be a passive victim, Y si tú quieres ser como una víctima, if you only want to focus exclusively on your hurt, si tú solo quieres enfocarte en tus heridas, that's going to take you to a bad place. eso te va a llevar a un lugar incorrecto. But if you want to say, regardless of the way I hurt, Pero si tú piensas, bueno, a pesar de cómo fui herido, and I'm not going to ignore it, y no voy a ignorarlo, but that is not what defines me. pero eso no es lo que me define. Most important thing about me is not that I was mistreated Lo más importante acerca de mí no es que fui maltratado or I was disappointed. fui decepcionado. Most important thing about Lo más importante acerca de mí me is that I am in Christ. es que estoy en Cristo. And my sovereign God allowed that. Y mi soberano Dios permitió eso For reasons I may or may not understand. por razones que puede que entienda o no entienda ahora. But he's given me my marching orders today. Sorry. He has given me my marching orders today. Pero Él me ha dado esa orden a cómo debo marchar hoy. And where does that road lead? ¿Y a dónde lleva ese camino? That road leads to a place of victory. Ese camino lleva al lugar de victoria. That road leads to a place of greater conformity to the image of Christ. Ese camino lleva a mayor conformidad a la imagen de Cristo. That road leads to effectiveness in evangelism with others. Ese camino lleva a un evangelismo efectivo con And otros. that road leads to me being able to give a good account at the judgment seat of Christ. Y ese camino me lleva a poder dar cuentas ante el trono de Cristo. Now, obviously, Paul has spent 11 chapters Ahora, por supuesto, Pablo pasa 11 capítulos en Romanos talking about marvelous doctrine. hablando de doctrina maravillosa, Talking about how salvation is by grace alone, hablando de cómo la salvación es por gracia solamente, through faith alone, a través de la fe solamente, in Christ alone, en Cristo solamente, according to the scriptures alone, de acuerdo a la Escritura solamente, glory of God alone. para la gloria de Dios solamente. Truths that were especially articulated in the Protestant Reformation, Verdades que fueron articuladas en la Reforma Protestante, which we especially celebrated last year que especialmente se celebraron el año pasado, on the 500th anniversary en el aniversario número 500, of Martin Luther nailing the theses to the door of the Wittenberg de Chapel. cuando Martín Lutero clavó sus tesis en la puerta de Wittenberg. So 11 chapters of important gospel-saturated doctrine Entonces Pablo presenta 11 capítulos de doctrinas saturadas del Evangelio, about our identity in Christ, acerca de nuestra identidad con Cristo, the gospel indicatives. los indicativos del Evangelio. We'll have more to say about that in the next hour. Ya diremos un poco más de eso en la próxima sesión. But now in chapter 12, Pero ahora en el capítulo 12 move to the gospel imperative. se mueve a los imperativos del Evangelio. Here's what I'm supposed to do Es decir, esto es lo que se supone al entender esas verdades, que es lo que debo hacer as a result of who I am in Christ. como resultado de quién soy en Cristo. Can you please read Romans 12, Vamos a leer entonces de Romanos capítulo 12, beginning in verse 14 to 21. del versículo 14 al 21. Y dice la palabra del Señor así: Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. What a marvelous passage of scripture. Qué pasaje maravilloso de la Escritura. And oftentimes when I show people this passage for the first time, Y con frecuencia cuando le presento a las personas este pasaje por primera vez, their eyes get as large as dinner plates sus ojos se abren así, because they see that this passage of scripture has an entirely different approach to living. porque se dan cuenta que esa Escritura presenta un acercamiento totalmente diferente a la vida. And it also raises a question that we have to face practically every day. Y nos surge una pregunta que debemos enfrentar de manera práctica cada día. What do you do when another person is evil to you? ¿Qué hacer cuando una persona es malvada hacia ti? And we face that all the time, Y enfrentamos y vemos eso todo el tiempo, in big ways and small. en grandes maneras o en pequeñas maneras. And let me suggest this. Y déjeme sugerirle esto. Our world has very little answers for this. El mundo tiene muy pocas respuestas para ello. See, what does the world say? ¿Qué es lo que el mundo dice? You're supposed to do
se supone que tú debes hacer? when somebody is evil to you? ¿Qué es lo que se supone que debes hacer cuando alguien es malvado contigo? And what kind of philosophies are our counselees seeing each and every day? ¿Y qué tipo de filosofías es la que nuestros aconsejados ven cada día? Here's one of them. Esta es una de ellas. And I realize you can't see this from where you're sitting, many of you. Y yo sé que no pueden ver esto quizás desde donde están sentados. But I picked this up at a printer one day. Pero yo encontré esto en un lugar donde imprimen una vez. I was doing some work with a printer. Yo estaba trabajando algo con una imprenta And so he had some samples of his work on the wall. y él tenía muestras de su trabajo en la pared. And so it's got a face of a very mad man. Entonces tenía la cara de este hombre muy enojado And in big letters, y en grandes letras, it says fight back. pelea de regreso. Now here's what it goes on to say. Y luego dice lo siguiente: For far too long, durante mucho tiempo, parents have driven themselves to despair, los padres se han desesperado trying to get along with their team. tratando de llevarse bien con sus adolescentes. It's time to fight back. Es tiempo de pelear de vuelta. So this is written to people who have teenagers. Así que esto se supone que bueno, hay personas en esta habitación que tienen adolescentes, ¿cierto? Anybody here ever raised a teenager? ¿Alguien ha criado adolescentes aquí? Is it possible that sometimes your teenager treats you in an evil fashion? ¿Es posible o les ha pasado que su adolescente le ha tratado de manera malvada? So you have to decide what you're going to Y do. tú tienes que decidir qué debes hacer. And what my printer recommended was, Y lo que mi impresor recomendó fue: when your teenager is evil to you, cuando tu adolescente sea malvado contigo, fight back. pelea de regreso. And then he has a whole list of suggestions Y, of ways you should fight back. y tenía una lista de sugerencias de cómo se supone que debes pelear de regreso. Let me read some of them. Y les voy a leer algunas. Insist on putting a picture of yourself on the wall. Insiste en colocar una foto tuya en su pared. So when she goes to their bedroom, Así que cuando él llegue a su cuarto, there's a beautiful picture of you right haya una hermosa foto tuya allí. now. Or here's another one. O aquí hay otra. Get a mother-daughter outfit Toma vístete con esas vestimentas de madre e hija que se visten iguales and follow her around wherever she goes. y persíguela para donde vaya. Or number 3, O número 3, find out what his special hobby is entérate de cuál es su hobby especial and then get interested in it. y interésate en ello. Or number 7, O número 7, hang out when his friends come over. llega cuando esté con sus amigos Tell him you want to be one of the boys. y dile que tú quieres ser también parte allí del grupo. Or number 9, O número 9, insist on giving him a haircut at home. insiste en que seas tú quien les corte el cabello en casa. Or if you have a teenage boy. O si tienes un adolescente varón, Number 11, número 11, rearrange the kitchen. rearregla la cocina. Or if you have a daughter. O si tienes una hija, Number 13, número 13, sever scale 5 pounds too heavy. configura su báscula para que esté 5 libras más pesada. Or lastly, O la última, invite his teacher to dinner. invita a su maestro o maestra a cenar. See, that's what the world says. Eso es lo que el mundo dice. When somebody is evil to you, Cuando alguien es malvado contigo, you get them back. tú debes devolvérselo. We have a saying in the United States, Tenemos un dicho en los Estados Unidos: I don't get mad, I get evil. yo no me enojo, me pongo malvado. And that's the way many people respond, even in their homes. Y esa es la manera como muchos responden aún en sus hogares. So if you're evil to me, Entonces, si tú eres malvado conmigo, I'm going to be evil back. yo voy a ser malvado de regreso. So let's say there's a dear wife. Digamos entonces que tenemos a una esposa She's trying to be a loving wife to her y ella husband. está tratando de ser una esposa amorosa con su esposo, And so she decides on a particular morning, y ella decide en una mañana en particular she's going to wake up a little bit early, que se va a levantar un poco más temprano and she's going to make him a beautiful breakfast. y le va a hacer un hermoso desayuno. And so she fixes up some coffee. Entonces ella prepara el café, She fixes up a beautiful breakfast just the way he likes it. prepara un hermoso desayuno tal como a él le Just gusta. trying to be an especially loving wife. Trata de ser una esposa especialmente amorosa, But her husband, pero su esposo, the lazy man that he is, como hombre perezoso que es, he oversleeps duerme de más and he jumps in the shower at the very last minute, y se va entonces a duchar en el último momento, gets himself dressed, se viste, grabs his briefcase, toma su maletín runs right out the door, y corre, sale de la puerta completely ignores his wife, y completamente ignora a su esposa, completely ignores the beautiful breakfast. completamente ignora ese hermoso desayuno que se le ha preparado. In fact, this sweet godly woman De hecho, esta dulce y piadosa mujer even puts out her lips for a kiss
Incluso se pone así para despedirlo and he runs right by. y pasa de largo. Now, when we all agree, Ahora estamos todos de acuerdo. he has been evil. Él ha sido malvado. He's been evil. Él ha sido malvado. We ought to bring him right up here. Sorry. We ought to bring him right up here Debiéramos traerlo aquí and punch him in the nose. y golpearlo. He's been evil. Ha sido malvado. But now that wife has a decision. Pero ahora esa esposa tiene que tomar una decisión. How's she going to respond all day long ¿Cómo va a responder a eso el resto del día? to being treated in such an evil fashion? Al ser tratada de esa manera tan malvada. And what do some wives do? ¿Y qué es lo que algunas esposas hacen? Now, I'm not talking about you. Ahora, yo no estoy hablando de ustedes. I'm talking about the woman behind you. Estoy hablando de la mujer que está detrás de ti. But what do some wives do? Pero ¿qué es lo que algunas esposas hacen? All day long, they're planning their revenge. Todo el día se ponen a planear su venganza. So as they're doing the dishes, Entonces, mientras está lavando los platos, he doesn't love me. ve, no me ama. He doesn't appreciate me. Mira, no aprecia lo que yo hago. I'm going to make him pay for Y that. él me las va a pagar. That while she's vacuuming the floor. Entonces está ahí atendiendo el piso. He doesn't love me. No me ama. He doesn't appreciate me. No me aprecia. I'm going to get him back. Me voy a vengar. I'm going to make him pay. Lo voy a hacer pagar. And she's getting madder and madder. Y se va enojando más y más. Now it's 6 o'clock at night. Ahora son las 6 de la noche. The husband has forgotten totally about it. El esposo ya ni se acuerda de nada de eso. The husband has had a marvelous day. Él ha tenido un día maravilloso. And so he comes home, Entonces llega a casa, skipping up the sidewalk. ahí caminando alegre. He can't wait to see his No, delightful wife. no puede esperar ver a su amada esposa. And he walks in the door. Y pasa a la puerta. And he sticks up those big fat lips of his. Y inclina sus gordos labios hacia ella. And what does she do? ¿Y qué es lo que ella hace? She walks right on by him. Pasa al lado de él. Now he was evil. Ahora él fue malvado. She's been evil. Ella está siendo malvada. And now he's got to decide what he's doing. Ahora él tiene que decidir qué es lo que va a hacer. So he gets in the living room Así que él va ahora a la sala and he puts the paper around his face y pone el periódico alrededor de su cara and he starts muttering y empieza a pensar. just loud enough for her to hear. Empieza a murmurar, pero lo suficientemente fuerte para que ella escuche. She doesn't love me. Ella no me ama. She doesn't appreciate me. Ella no me aprecia. She's a cold wife. Una mujer fría. Now she hears him Ahora ella por allá lo escucha. muttering like that. Y él escucha murmurar así. And so what does she decide? Entonces ella qué decide. Supper's going to be late tonight. La cena va a estar bien tarde hoy. And it is going to be the things that he hates the worst. Y va a hacer lo que a él menos le gusta. And so he's getting hungrier and hungrier. Entonces él empieza a darle más hambre. He's on the verge of starving to death. Está a punto de morirse de hambre. And she's going slower and slower. Y ella va con toda la lentitud del mundo. Now she's being evil. Ahora ella está siendo malvada. He's getting madder and madder. Y él se va enojando más y más y más. And also notice this. Y también note esto. Many times the way the game is played, Muchas veces la manera como este juego se juega, I'm going to be evil and a little bit worse. yo voy a ser malvado pero un poco más malvado. I'm going to be evil and a little bit worse. Yo voy a ser malvado pero va a ser peor. I'm going to get evil and I'll be evil and a little. Y voy a ser malvado pero va a ser peor. And so finally she calls him to the dinner table. Y finalmente ya lo llama a cenar And he sits down, y él se sienta. and what do you think he starts doing? ¿Y qué crees que él empieza a hacer? Complaining about what she made A quejarse de lo que ella preparó and criticizing the way she cooked. y criticar la manera como ella cocina. And so by now she's just had Allá ese momento ya ella ha tenido suficiente. it. So she blows up. Explota. If you think you can get better food, go down to the restaurant. Si tú crees que necesitas, puedes conseguir mejor comida, anda a tu habitación. And then he plays his final card. Y entonces él juega su última carta. Fine, blow up. Está bien, Just like your mother. tal como tu madre. You see what's happened? ¿Tú ves lo que ha pasado? Many followers of Jesus Christ, Muchos seguidores de Jesucristo they don't have an answer for how to handle it when someone is evil. no tienen una respuesta a cómo manejar cuando alguien es malvado con They're ellos. taking their cues from the printer Toman estas pistas de la imprenta instead of the truth from the Word of God. en vez de la verdad de la palabra de Dios. And think about what this conference is about. Y piensen acerca de qué es esta conferencia. All of that becomes a part of a person's past. Todo esto se convierte entonces en parte del pasado de la persona. Now let's start thinking about our passage Ahora, pensemos en nuestro texto and the truth that we can give to our counselee. y la verdad que podemos darle a nuestro aconsejado. That could very well be
life-changing. que puede ser algo transformador en sus vidas. It starts right here. Empieza allí, Understanding that you will face evil. usted se enfrentará con la maldad. One of the reasons that families face the dynamic we just described Muchas de las razones por las que las familias caen en esa dinámica que les acabo de describir was they weren't prepared when their spouse treated them in an evil fashion. es que no fueron preparados cuando sus esposas les trataban en una manera malvada. They didn't have any plan in place. No tenían ningún plan en su lugar. The Word of God suggests you are going to face evil. En la palabra de Dios sugiere que vas a enfrentar maldad. Two sinners live under your roof, Dos pecadores bajo un mismo techo just like two sinners live under mine. es como dos pecadores bajo mi And techo. we're going to bump into one another. Vamos a chocarnos unos con otros. We're going to disappoint one another. Vamos a decepcionarnos unos a otros. That's why I don't think churches should give the impression that the Christian home is like a little bit of heaven on earth. Por eso es que no me gusta cuando las iglesias parecen dar la impresión que el hogar cristiano es un pedacito del cielo en la And tierra. we never have any problem. Y nunca hay problemas. And so the way it works, Entonces la manera como funciona, husband wakes up in the morning, el esposo se levanta en la mañana he climbs up on his heavenly cloud, y entonces se sube en esa nubecita and the wife wakes up in the morning, y la esposa se levanta en la mañana she gets up on her heavenly cloud. y se pone sobre su nube celestial. They don't have bad breath. Ellos no tienen mal aliento, They're dressed perfectly. están vestidos de manera perfecta And they just kind of puff along y, all through the day. y como que van allí manejando su nubecita todo el día. It's just a little bit of heaven on Un earth. pedacito del cielo en la tierra. That's not even close to Esto ni se acerca a la realidad. Christian homes are more like bumper cars Los hogares cristianos son también como carritos chocones, because we're living under the curse of sin. porque estamos viviendo bajo la maldición del pecado. And so we bang into each other. Entonces chocamos unos con otros. And we dent one another's fenders. Y allí logramos tropezarnos con nosotros. We knock out each other's headlights. Y nos golpeamos nuestras luces. And so you have to be prepared when another person disappoints you. Entonces tienes que estar preparado cuando una persona te decepciona de alguna forma. Now that's assumed in this passage, Ahora, eso se asume en este texto, but it's taught in many other places in the Word of God. pero se enseña también en muchos otros lugares de la palabra de Dios. For example, 2 Timothy 3:12. Por ejemplo, 2 Timoteo 3:12. All that live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Todo aquel que quiera vivir piadosamente para el Señor, dice el texto, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Or John 16:33. O Juan 16:33. In the world you will have tribulation. En el mundo tendréis aflicciones. So the Word of God is very clear. Entonces la palabra de Dios es bien clara. You will face evil. Vas a enfrentar maldad. Now I want to be very careful how I make this next point, Ahora, quiero ser muy cuidadoso en cómo les presento este siguiente punto, because I'm sure there are many different churches represented. porque estoy seguro que hay muchas iglesias representadas aquí. And I'm not trying to be mean or unkind to anybody. Y no estoy tratando de ser quizás poco amable con nadie. But you asked me to come and teach theology. Pero usted me ha pedido que venga y enseñe teología. And so I want to be clear on this particular Así point. que quiero ser claro en este punto en particular. Everything we're talking about in this conference Todo de lo que estamos hablando en esta conferencia is different than the health and wealth theology. es diferente a esa teología de salud y The riquezas. people who suggest that if you just have enough faith, Las personas que sugieren que si solo tienes suficiente fe, you're never going to have any problems. nunca vas a tener problemas. If you just speak it into being, Si solamente lo declaras, God is obligated to give you your best life now. Dios está obligado a darte tu mejor vida ahora. That is outrageous theologically. Eso es una locura teológica. And that will put you in a position Y eso te va a colocar en una posición where when God sovereignly allows you to be disappointed in some way, en el que cuando Dios permita que seas decepcionado de alguna forma or treated evil in a particular way, o tratado de manera malvada en alguna forma particular, or just face trial as a result o que of simplemente, sin-cursed world, sorry, could you say that again, please? facing trial as a result of living in a sin-cursed O world, que enfrentes tribulaciones por vivir en un mundo bajo maldición, bajo pecado. you will not be prepared to handle it well. No vas a estar preparado para lidiar con ello de la manera And correcta. that will become a very negative aspect of your past. Y eso va a ser un aspecto negativo de tu pasado. Let me give you an example. Déjeme darle un ejemplo de eso. When I was working on my doctoral degree, Cuando yo estaba trabajando en mi tesis doctoral, I was also a Christian school administrator. yo también era administrador en una escuela cristiana. I was a very young man, 24 years En old, ese momento tenía 24 años and I was the administrator of a Christian school. y estaba administrando esta escuela cristiana. So it was the spring of the year,
Entonces, you said the spring of the year? It was the spring of the year. Entonces estábamos en primavera ese año. And so parents were coming in to register their children for the fall. Y los padres estaban viniendo a registrar a sus niños para el otoño. And so one particular mother came to register her daughter. Y una madre en particular vino a registrar a su hija. Her daughter was going to be in the 8th grade. Su hija iba a estar en el 8º grado. And her daughter was not with her. Y su hija no estaba con ella. But that's okay. The mother was there just to fill out some paperwork. Pero está bien, la madre estaba allí solo para llenar la documentación. I had never met the mother or the daughter before. Yo nunca había conocido a esta señora o a su hija antes. But they wanted the girl to go to our school in the fall. Pero querían que su hija, ellos querían que su hija estuviera en nuestra escuela para el otoño. So we went through all the registration papers. Antes que fuimos por todo el papeleo, And then her mother sent us that she was leaving. entonces ella dijo que se iba. By the way, I need to tell you this. Ahora, también debo decirle lo siguiente. She said, my daughter has just been diagnosed with cancer in her arm. Él me dijo, mira, mi hija ha sido diagnosticada con cáncer en su brazo. And then she said, but we have enough faith. Y luego ella me dijo, mira, pero tenemos suficiente fe So we know God is going to heal her. y sabemos que Dios va a sanarla. Now, I was not in a position Ahora, yo no estaba en ese momento en una posición where I could challenge that notion. donde yo pudiera desafiar esa creencia. So I just let that go. Yo lo dejé ser. And honestly, I was very busy Y honestamente estaba muy ocupado. working on my doctorate, and I was trying to be a school administrator. Estaba trabajando en mi doctorado y tratando de administrar esta escuela. So I didn't think a thing about it Así que ni siquiera me puse a pensar en eso. until a few months later, Hasta que unos meses después, in the summer, en el verano, I was going to the Children's Hospital in Philadelphia. yo estaba yendo al hospital para niños en I Filadelfia. was going to visit somebody else, Iba a visitar a alguien más, a little boy in our church that had cancer. a un niño de nuestra iglesia que estaba padeciendo de cáncer. So I was walking through the waiting room, Así que mientras pasé por la sala de espera and I had the feeling that someone was especially watching me. y tuve la sensación de que alguien me estaba especialmente observando. I don't know if that ever happened, Yo no sé si les ha pasado alguna vez. but it's like this person acts like they know me, Entonces, cuando una persona actúa como si te conoce and like I should know them. y como si y esperan que uno también como que les conozca. And I don't know what you do in that situation, Y yo no sé lo que usted hace en esa situación, but when I'm at a hospital, pero cuando yo estoy en un hospital, I'm a pastor, yo soy un pastor, and if I should recognize someone and I don't, I'm just going to ask them, y si yo debería reconocer a alguien y no lo hice, simplemente les pregunto. because I don't want to miss an opportunity to minister to them at the hospital. Porque no quiero perder una oportunidad de ministrarles en el hospital. So I went up to this particular woman, Entonces me acerqué a esta mujer and I said, I'm sorry, do I know you? y le dije, "Ay, qué pena, ¿le conozco?" And she said, oh yes, I'm Mrs. So-and-so who registered my daughter. Y ella me dijo, sí, yo soy la señora tal que registré a mi hija para la escuela. And then I realized why I did not recognize her, Y luego me di cuenta de por qué no la reconocí. because she looked like she was 10 years old. Porque se veía como si fuera 10 años mayor. So I had just met her a few months ago. Y yo la había conocido hace unos meses. And I said, why are you here today? Y yo le dije, ¿por qué estás aquí hoy? And she hung her head in shame. Y ella agachó su cabeza con vergüenza. And she said, we're here because my daughter is going to have her arm removed. Ella me dijo, porque van a amputar el brazo a mi hija. And then she said, Y luego ella dijo, I just didn't have enough faith. parece que no tuve suficiente fe. Now, I don't know what you think about that. Ahora, yo no sé lo que usted piense sobre eso. And I'm not a violent man. Y yo no soy un hombre violento. I can get a little upset sometimes, Yo me puedo enojar a veces, but I'm not a violent man. pero no soy un hombre violento. But if I could have gotten a hold of the pastor Pero si yo pudiera agarrar a ese pastor who taught that woman that false theology, que le enseñó a esa mujer esa falsa teología, I think we would have been cutting some of his arms off, creo que deberíamos removerle algunos de sus brazos a él. or maybe just his head, O quizás solo su cabeza. because that is a hideous theology. Porque esa es una teología terrible. And you understand what that will do to a person's past. Y tú entiendes lo que eso le hace al pasado de una persona. Now, the rest of that story quickly. Ahora, el resto de esa historia rápidamente. She did have her arm removed. A la niña, por supuesto, le amputaron el brazo. Imagine being a small girl going in 8th grade and you just had your arm removed. Imagínate entrar al 8º grado sin tu brazo. Then she had to go through chemotherapy, so she lost her hair. Tuvo que pasar por quimioterapia, perdió su cabello. And then she had to start in a brand new school Y a te- few months later. Y tenía que en unos meses empezar en una nueva escuela. And I was so thankful for the rest of our student body, Y yo estaba tan agradecido que el resto del cuerpo estudiantil, because even though she had lost her arm and her hair, porque aunque había perdido su brazo y su cabello, our student body just embraced her with grace and love. nuestro cuerpo estudiantil la recibió con gracia y amor. And in one of the first weekends of the school year, Y uno de los primeros fines de semana del año escolar, we took our 8th graders each year on a retreat.
tomamos a los chicos de octavo grado y los llevamos a un retiro. And that's where this young girl heard about grace. Y allí es donde esta jovencita escuchó acerca de la gracia. And she placed her faith and trust in Jesus Y Christ. ella puso su confianza en Cristo. And so I'm just simply suggesting Estoy simplemente sugiriéndole biblical counselors have a strong view of the sovereignty of God. que los consejeros bíblicos tienen una visión fuerte sobre la soberanía de Dios. And that means we understand Y eso significa que entendemos that God will sovereignly allow others to do evil to us. que Dios va a permitir que soberanamente que otros nos hagan daño o mal. And he can use that for his glory Y Él puede usar eso para su gloria and for our spiritual growth. y para nuestro bien y crecimiento espiritual. Now let's go further in the passage. Ahora veamos en el texto. It's not just understanding you're going to face it. No es solo entender que vas a enfrentar el mal. No, the Word of God says you have to overcome No, this. la Escritura dice que usted debe vencer al mal. This is a military term. Es un término militar. You have to overcome evil. Debes vencer la maldad o el What mal. does that mean? Ahora, ¿qué significa That eso? means all kinds of wrong reactions are unacceptable. Eso quiere decir que todo tipo de reacción incorrecta es inaceptable. Reactions like what? ¿Reacciones como cuál? Well, like ignoring what happened. Bueno, como ignorar lo que pasa. Now, here's my guess. Ahora, esto creo. I've been doing biblical counseling for a long time. Yo he estado haciendo consejería bíblica ya por largo tiempo. And I've been a pastor for a long time. Y he sido pastor por largo tiempo. And I imagine if we turned off the lights right now Y yo me imagino que si apagamos las luces ahora and we said we're going to divide this congregation y decimos vamos a dividir este grupo in two parts. en dos partes. Those who tend to blow up when they're mad go to that side of it. Aquellos que exploten cuando los hacen enojar, vayan a aquella parte. And those who tend to clam up when they're mad go to that side. Y aquellos que se cierran y no dicen nada cuando se enojen, vayan de aquel lado. When we turned on the light, Cuando prendamos las luces, my guess is it would be about half and half. lo que creo es que puede ser 50-50. About half the people that I counsel tend to be blower up, La mitad de las personas que aconsejo suelen ser de los que explotan. and half the people tend to be clamor up. Y otros de los que aconsejo suelen ser de los que se cierran completamente. They just ignore what happened on the outside, Simplemente ignoran lo que pasa externamente. and they refuse to talk about it, and they refuse to deal with it. Y se rehúsan a hablar de ello y a lidiar con ello. Now let me talk to those of you who tend to be clamor uppers. Ahora quiero hablarles a aquellos que son así, que se cierran. You know who you are, Tú sabes quiénes son, tú sabes quién eres. so let me just talk to you. Así que simplemente voy a dirigirme a ti. If you clam up when somebody is evil to you, Si tú te cierras cuando alguien es malvado para contigo, instead of doing what this passage of Scripture says, en vez de hacer lo que este pasaje de la Escritura dice, that event is going to become a detrimental part of your past. ese evento se va a convertir en una parte que va a ser en detrimento a tu pasado. And here's the bad thing. Y esto es lo malo. Some people who clam up and ignore problems, Algunas personas que se cierran e ignoran los problemas, they think what they're doing is actually good. creen que lo que están haciendo de hecho está bien. They think they're pleasing God. Creen incluso que están agradando a Dios. At least I wasn't evil back. Dice, por lo menos no le respondí con la misma maldad. I didn't hit that person. Yo no le golpeé a esa persona. I didn't scream at them. Yo no le grité. I'm pleasing God. Yo estoy agradando a Dios. No, you're not. No lo estás. Because you're not doing what this passage. Porque no estás haciendo lo que el texto dice. Now you say, how do you know so much about people who ignore problems and clam up? Y tú puedes decir, ¿cómo puedes saber tú tanto de personas que se cierran e ignoran los problemas? Because that's the way I was. Porque esa es la manera como yo era. That's the kind of home I grew up in. Ese es en el tipo de hogar que yo crecí. My parents didn't fight with one another. Mis padres no peleaban entre ellos, They didn't argue. no discutían, But we also didn't sit down and communicate and solve problems. pero tampoco nos sentábamos a comunicarnos y a resolver los problemas. So I just clammed up. Así que simplemente me cerraba. Then I went off to Bible college. Luego fui a la universidad bíblica And I was living with some other guys who were planning to be pastors and missionaries. y viviendo con compañeros de cuarto que planeaban ser pastores y misioneros. Boy, was that an education. Sorry? Boy, was that an education. That was an education. Y ciertamente eso fue muy educativo para mí. Because some of the guys I lived with were not clam uppers. Porque algunos de los chicos con los que vivía no eran del tipo de que se cerraban. They were blower uppers. Explotaban. They were explosive in their anger. Eran explosivos en su ira. I had never seen anything like it. Yo nunca había visto algo como eso antes. They were planning to become pastors, Unos que estaban planeando ser pastores, planning to become missionaries. planeando ser misioneros. Yet they just exploded. Explotaban. Like this one guy. Como este, hubo uno una vez. He lived in the very next room. Él estaba en la habitación contigua And he had to work at night. y tenía que trabajar en las noches. So after
Así que luego de clases él trataba de dormir en las tardes. So one day I was with my friends. Un día yo estaba con mis amigos. We were all in my room, about 8 or 9 of us. Habían 8 o 9 de nosotros en la habitación. And I had a basketball. Y yo tenía un balón de básquet. And so I'm just bouncing it like this. Y lo estaba simplemente rebotando allí. And then pretty soon I was bouncing it like this. Y de repente yo estaba ahora haciéndolo contra la pared. Right against the wall. En esa pared, We're on the other side. don- The man was trying to sleep. donde al otro lado este compañero estaba tratando de dormir. And I thought it was pretty funny. Y yo pensé que era muy gracioso. Everybody knew what I was doing. Todos sabían lo que yo estaba haciendo. This man was planning to be a missionary. Este hombre estaba planeando ser misionero. All of a sudden he came blasting out of his room, Y de repente salió de su habitación screaming at me. gritándome, What are you doing? ¿qué estás haciendo? I'm trying to sleep. Tratando de dormir. I have to work tonight. Tengo que trabajar esta noche. So of course I said, Y por supuesto yo dije, oh, I'm sorry, I didn't know that. lo siento, no sabía. Which was a complete lie. Lo que era una absoluta mentira, It won't happen again. no va a ocurrir de nuevo. And so then I just watched my watch, Luego vi mi reloj and I counted the number of seconds it was going to take y conté el número de segundos que le iba a tomar for him to get back in his bed el volver a su cama and to get himself all comfortable, y acomodarse allí él, get his head right on his pillow. colocar su cabeza en el lugar justo de la almohada. And then I looked at all my friends. Y luego miré a mis amigos. You know what I did? ¿Y sabe qué hice? I started bouncing the basketball Empecé a tirarlo otra vez. right where his head was. Ahí justo donde su cabeza estaba. And you will not believe what this man did next. Y, sorry, You will not believe what this man did y next. no creerás lo que hizo a continuación. He was planning to be a missionary. Planeando ser un misionero. And yet he came out of his room Salió de su habitación with such explosive anger. con una ira explosiva. He actually had his fist out. Ya tenía sus puños así. He was gonna hit. Y él me iba a pegar. Can you imagine how evil he was? ¿Te puedes imaginar cuán malvado fue? Terrible those people who blow up. Terrible esa gente que explota, ¿no? I'm happy to tell you, Ahora, me alegra poder decirles, I never did that. yo nunca hice eso. I never blew up to my friends. Yo nunca exploté con mis amigos. But you know what I did when I was mad? Pero ¿sabe qué era lo que yo hacía cuando yo estaba enojado? I clammed up. Me cerraba completamente. So I would go sit at my desk, Me sentaba allí en mi escritorio me and all my little books, con mis libros and all my friends knew I was mad, y todos mis amigos sabían que yo estaba enojado, but I was not talking with them. pero yo no les hablaba. We call that in America giving the cold shoulder Le decimos en los Estados Unidos que eso es dar el hombro frío. or the slow freeze. ¿The what? The slow freeze. Sí, o el congelarlos lentamente. Silent treatment or something like that. But here's the bad thing. Pero esto fue lo malo que ocurrió. If you had asked me right then, Si tú me hubieras preguntado en ese momento, what was I doing? ¿qué era lo que yo estaba haciendo? I would have said I'm being spiritual. Yo te diría yo estaba siendo espiritual. I'm pleasing God. Estoy agradando a Dios. Did you notice I didn't punch anyone? Yo no golpeé a nadie. Did you notice I didn't cuss? Yo no salí con groserías. I'm being holy. Yo estoy siendo santo. Because after all, I'm going to be a pastor. Porque después de todo voy a ser pastor. But what would the Word of God say? Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? The Word of God would say I was sinning. La palabra de Dios me muestra que yo estaba pecando. You realize sin is not only doing things that are wrong. ¿Te das cuenta que pecar no solo es hacer cosas incorrectas, Sin is also failing to do things that were right. sino que también fallar en hacer lo que es correcto? Well, then a few years later, I got married. Luego, unos años después, me casé, 36 years ago. hace 36 años. And my wife and I had our wedding. Y mi esposa y yo tuvimos pues nuestra boda And then we moved to a new city y nos mudamos a una nueva ciudad, where I was going to go to seminary. donde yo iba a ir al seminario. And my wife was going to work to put me through seminary. Y mi esposa estaba trabajando para poder pagar los gastos del seminario. You will never believe this. Y no vas a creer esto. There were times Había momentos where my wife did things donde mi esposa hacía cosas that I did not like, que no me gustaban, that disappointed me. que me decepcionaban. Like, for example, when she went to the grocery store, Por ejemplo, cuando ella iba a mercar, sometimes she spent more money than I thought she should have. a veces gastaba más dinero del que yo pensaba ya debía gastar. And that really made me mad. Y eso me enojaba. Now, you know the good news? ¿Y sabe cuáles son las buenas noticias? I never hit her, Yo nunca la golpeé, never cussed at her, nunca le maldije, never exploded. nunca exploté. But you know what I did? Pero ¿sabe lo que hacía? I would go back in the trailer that we lived in, Iba a la parte de atrás del tráiler en el que vivíamos, back to the room that was my little office, de regreso a la habitación que era mi pequeña oficina, and I would hunker down and I would refuse to talk to her, y yo me sentaba allí y rehusaba hablarle. even though the only reason she was even in that city
cuando la única razón por la cual ella estaba en esa ciudad was to work hard to put me through seminary. era para ella trabajar duro para que yo pudiera graduarme del seminario. And I was being evil in that way. Y yo aún estaba siendo malvado de esa forma. But here's the bad thing. Y esto es lo malo de todo esto. If you had asked me in that moment, Si tú me preguntases en ese momento, what are you doing? ¿qué estás haciendo? I would have said I'm being spiritual. Yo te hubiera dicho, estoy siendo espiritual. Did you notice I didn't? ¿Notas que no la golpeé? Did you notice I didn't curse? ¿Notas que no le dije groserías? I'm pleasing God right now. Estoy agradando a Dios ahora mismo. And yet what this passage of Scripture says Sin embargo, lo que este texto de la Escritura dice something entirely different. es algo totalmente diferente. You can't ignore what happened. Tú no puedes ignorar lo que pasa. Nor can you go to a third party. Ni siquiera puedes ir a un tercero. That's what many people do. Eso es lo que muchas personas They hacen. start gossiping about the other person. Empiezan a murmurar de la otra persona, They're going to a third person. van a esta tercera persona Or they're going to the offender, but in a wrong way. o van hacia el ofensor pero de una manera incorrecta. This is for the people who tend to blow up. Esto es para las personas que tienden a explotar. This is for the people who are explosive in their anger. Esto es para las personas que tienden a explotar en su ira. And both extremes displease God. Y ambos extremos desagradan a Dios. And our counselees need to understand Y nuestros that. aconsejados necesitan entender eso. And we have to understand that as well. Y tenemos nosotros que entender eso también. Because clamming up becomes a negative event in the past. Porque el cerrar no se convierte en un evento negativo en el pasado. Blowing up becomes a negative effect in the past. Explotar se convierte en un evento negativo en el pasado. Now you might say, okay, I'm going to stop those two wrong extremes. Tú puedes decir, bueno, yo voy a detener ambos extremos. That's not enough. Eso no es suficiente. Because this passage says accepting a stalemate is unacceptable. Porque este pasaje dice que aún quedarse quieto es inaceptable. Overcome is a military term. El vencer allí es un término militar. And this is something else about biblical counseling. Y esto es algo más sobre la consejería bíblica. We're teaching our counselees the powerful word of God. Estamos enseñándole a nuestros aconsejados el poder de la palabra de And Dios. this passage says you have to overcome evil. Y este pasaje dice que debes vencer el mal, You gracias, have to win. y debes ganar. That means there's no substitute Es decir, no hay sustituto. for the victory that God has. Para la victoria que Dios tiene, He wants that evil to become. Él quiere que ese mal sea conquistado, que sea vencido. Now I told you what I would do. Ahora, yo les he dicho lo que yo haría. When my wife would do something that disappointed me. Cuando mi esposa hacía algo que me decepcionaba, So I'd be sitting back in my office, entonces yo me sentaba en mi oficina, refusing to talk to her, rehusándome a hablarle. pouting. Pouting? What's that? You know what a poochie is? Allí, sí, como quejándose, murmurando. But I didn't tell you what she would do. Pero yo no le hablaba de lo que ella había hecho, Because I was treating her in an evil fashion. porque yo estaba tratándola de una manera malvada. But this passage applies to her as well. Pero ese pasaje aplica a ella también. So often I would hear this sound out in the kitchen. Así que con frecuencia yo escuchaba este sonido en la cocina. My wife would be pouring some apple cider into a pan to heat it up. Mi esposa echando esa sidra de manzana en una sartén que ella estaba calentando. And she would be breaking some cinnamon sticks to make hot apple cider. Y estaba colocando también ramitas de canela para hacer sidra de manzana. That is a delicious drink in our country, especially when it's cold outside. Esa es una bebida deliciosa en mi país, especialmente cuando hace frío. Then she would start baking homemade cinnamon rolls, Luego ella empezaba a hornear rollos de canela, which is a delightful dessert in our country, que es un postre delicioso en nuestro país. especially when it's mashed with hot apple cider. Especialmente cuando se pone con esa sidra de manzana. And then I would hear a knock on my office door. Y yo escuchaba que se tocaba mi puerta. And there she would be with a tray of hot apple cider and cinnamon. Y ella llegaba con esta bandeja de rollos de canela y la sidra de manzana. And she would say something like, honey, I know you're working hard now. Y ella me decía algo como, cariño, sé que estás trabajando duro aquí. I just wanted to offer you a snack for a study break. Quería simplemente ofrecerte este refrigerio mientras tomas una pequeña pausa. Now, do you see what she just did? ¿Ves lo que ella acababa de hacer? She just overcame the evil. Venciendo el mal, She crushed the evil aplastando el mal, with an act of good. con un acto de bondad. And that's what this passage of Scripture is saying. Y de eso se trata este texto. You have to win. Usted debe ganar. Meaning you have to overcome evil with actions of good. Es decir, que debes vencer el mal con acciones de And I bondad. realize you might say that's hard. Y yo sé que tú puedes pensar, pero eso es difícil. That's one of the reasons God called you to Himself.
Esa es una de las razones por las cuales Dios te llama a sí mismo. Christ, you are able to do hard things. En Cristo puedes hacer estas cosas difíciles. And this is absolutely transformational for our counseling. Y esto es algo que transforma a nuestros aconsejados. One of the very first counseling cases I ever met, Uno de los primeritos casos de consejería que tuve, I was still a student at the time. yo todavía era estudiante en ese momento. And the people in the church knew that I was getting a degree in counseling. Y las personas de la iglesia sabían que yo me iba a graduar como consejero. And so they knew that if they were having problems, they could come and talk to me. Y ellos sabían que si tenían problemas podían venir y hablar conmigo. And so I had a couple come and talk to me. Así que tenía esta pareja que se me acercó a hablar conmigo. They had recently become Christians, Recientemente se habían convertido a la fe, but they were having great trouble in their marriage. pero estaban teniendo grandes problemas en su matrimonio. He was a very small man, Aquí teníamos a un hombre más bien pequeño, but very muscular. pero con bastantes músculos. He was a street fighter. Era alguien que peleaba de manera callejera. She was a very large Italian woman Ella era una mujer italiana grande, with a very hot temper. con un temperamento fuerte. She was a good fighter too. Ella también podía pelear bien. I was convinced that if she wanted to, Yo estaba convencido de que si ella quería, she could have won a fight between her husband and me put together. ella podía vencernos a mí y a su esposo juntos en una pelea. And here was the problem. Y este era el problema. They were actually getting into fist fights in their marriage. Había problemas de que estaban peleando de manera física en el matrimonio. And you never knew on any given day Y tú no sabías cómo en cualquier día who was actually going to win. quién iba a ganar. And they came to see me Y vinieron a verme a mí. because the violence was Escalating. getting escalated. Thank you. Porque la violencia estaba creciendo. And they were actually scared. Y estaban de hecho asustados. And so they came to see me. Entonces vinieron a verme. And I remember showing them this passage of scripture. Y yo recuerdo mostrarles este texto de la escritura. And they both looked at me like, you've got to be kidding. Y ambos me miraron como tú tienes que estar bromeando. This is the exact opposite of the way that we've been living. Este es lo opuesto a cómo estamos viviendo. And you really think that we're supposed to do this in our ¿Y marriage? tú realmente crees que debemos hacer esto en nuestro matrimonio? And I said, no, it's not that I think you should. Y yo le dije, no es que creo que usted debe hacerlo. It's that God thinks you should. Es que Dios cree que ustedes deben hacerlo. In fact, it's stronger than that. De hecho, es algo más fuerte que eso. God commands you to do that. Dios les manda a hacer eso. And you said that you have accepted Jesus as your Savior Y, and Lord. y ustedes han dicho que confían en Cristo como Señor y Salvador. What does that mean, that Jesus is your Lord? ¿Qué significa eso de que Jesús es vuestro Señor? It means He's now in charge of your life. Es que ahora Él está a cargo de sus vidas. And in case you've not noticed, Y en caso de que no lo hayan notado todavía, Jesus can be rather bossy. Jesús puede ser mandón, ¿no? And so they said, well, if this is what Jesus wants me to do. Sorry. They said, if this is what Jesus Entonces wants me to ellos dijeron, bueno, si esto es lo que Jesús quiere que hagamos, do, then I know He'll give us the power to try to do it. entonces sé que Él nos dará el poder para intentar hacerlo. And so I gave them a homework assignment. Así que les asigné una tarea. I said, write out Romans 12, 17 to 21 on an index card. Yo les dije, bueno, escriban Romanos 12 del 16 al 21 en tarjeticas And review it every day. y revísenlo cada día. And then look for opportunities to apply this passage when it's hard. Y busquen oportunidades de aplicar este texto cuando sea difícil. They came back the next week. Ellos regresaron la siguiente semana They had a fascinating story to tell. y tuvieron una historia fascinante para The decirme. husband said, I did something really dumb. El esposo dijo, mira, yo hice algo bien tonto. I saw a car that I liked, Yo vi un carro que me gustaba and I needed a new car for work, y yo necesitaba un auto nuevo para el trabajo. so I just bought it. Simplemente lo compré. I didn't talk to my wife about it. Yo no le hablé a mi esposa al respecto. I didn't get it checked out. Yo no le pedí que verificara esto conmigo. Didn't get any advice. No pedí ningún consejo. I just did it on impulse. Lo hice por impulso And so I spent the family money on this car. y gasté pues nuestro dinero familiar en este carro. That was on Tuesday. Eso fue en jueves. By Thursday, the car would not start. Al martes el carro no quería prender And it was the winter time. y era el invierno. There was snow on the ground. Había nieve por todo lado. And so I said on Saturday morning, Así que el sábado en la mañana I was out under that car, yo estaba debajo de ese carro, outside, afuera, in the snow, con la nieve, trying to fix it, tratando de arreglarlo, feeling so stupid Sí. for the bad decision I made. sintiéndome estúpido por la decisión que tomé. And I knew my wife was in the house. Y yo sabía que mi esposa estaba en casa. I knew she was going to get mad at me. Yo sabía que ella se iba a enojar conmigo. I knew she was going to come out and tell me how dumb I was. Yo sabía que iba a decirme lo tonto que había sido. And she said, I was just waiting. Or Y- he said, I was just waiting. Y él dijo, mira, yo estaba esperando. So I'm under the car, Así que yo estaba ahí debajo del carro, freezing cold, congelándome, trying to fix it, tratando de repararlo. and
house open. Y escuché que se abrió la puerta de enfrente de la casa. And I hear my wife's footsteps in the snow. Y escuché los pasos de mi esposa en la nieve. And I know why she's there. Y yo sabía por qué estaba ella ahí. She's gonna make fun of me. Ella se va a burlar de mí. She's gonna tell me how stupid I am. Me va a recordar lo estúpido que soy. So he said, I made 2 fists. Entonces ya yo tenía 2 puños listos. And I pushed myself out from under the car. Y me salí del carro, Ready for the fight. listo para la pelea. And there she was standing. Y allí estaba de pie ella, With a tray of hot coffee. con una bandeja de café caliente, Saying, honey, I know it's cold out there. diciendo, cariño, yo sé que está frío aquí afuera. I feel so badly that the car is not working. Me siento mal de que el carro no esté funcionando bien. Here's some hot coffee. Tómate este cafecito. Is there any way I can help? ¿Hay alguna manera en que te pueda ayudar? Now I just ask you, Ahora yo les pregunto, does God's way work? ¿acaso los caminos de Dios funcionan? And do you think there was any fighting going on in their house the rest of the day? ¿Y tú crees que el resto del día hubo alguna pelea de golpes entre ellos? And they did report to me what the rest of the day was like. Y ellos me reportaron cómo fue el resto del día. I'm not going to finish that part of the story here. Yo no voy a terminar esa parte de la historia aquí, It was a whole lot better than fighting. pero fue mucho mejor que pelear. Do I need to draw pictures? ¿Tengo acaso que dibujárselos? God's way works. La manera de Dios es mejor. Jesus Christ is powerful. Jesucristo es poderoso. And instead of that event becoming a bad part of their past, Y entonces, en vez de ese evento volverse en una parte mala de su pasado, it became a delightful part of their present. se hizo en una parte deleitosa de su presente. And how do you think that made me feel as a biblical counselor? ¿Y cómo creen que eso me hizo sentir como consejero bíblico? What a great privilege ¡Qué privilegio tan grande! to be the mailman. El ser el cartero, el mensajero. That wasn't my idea Eso no fue mi idea or my wisdom. o mi sabiduría, It was simply truth from the Word of God. simplemente la verdad de la palabra de And Dios. so let's not make this harder than it is. Así que no hagamos esto más difícil de lo que realmente We're es. simply delivering the Word of God. Simplemente estamos entregando la palabra de Dios a la gente. Now let's finish off our notes. Ahora terminemos nuestras notas. Some of you look like I need a break, Algunos de ustedes tienen cara de necesito un break. and I understand that. Y yo entiendo eso. I don't want to be evil by going long. Yo no quiero ser malvado al extenderme demasiado. So what are some ways to overcome evil? Entonces, ¿cuáles son algunas formas de vencer el mal? Well, you have to have the right speech. Bueno, tienes que tener las palabras correctas. That's what verses 14 and 16 are about. Eso es lo que los versículos 14 al 16 enseñan. And so we have to bless those who persecute. Bendecid a los que os persiguen, dice el texto. We also need the right plan. Necesitamos el plan correcto. And what that means is Y lo que eso significa we have to plan ahead. es que tenemos que planear de antemano. That's what verse 17 is telling us. De eso se trata el versículo 17. That's the Greek word chronoleo. Es la palabra griega pronoleo. That's the problem that many of us have. Ese es el problema que muchos de nosotros tenemos. We don't make a plan when things don't go our way. No planeamos cuando las cosas no salen de la forma en que queremos. We act like we're surprised when somebody disappoints us. Actuamos sorprendidos cuando alguien nos decepciona. No, I need to plan ahead. No necesitamos planear. I also need the right perspective. También necesito la perspectiva correcta. And I realize I'm talking quickly. Y sé que estoy hablando rápidamente, But this is very, very important. pero esto es muy importante. Verses 18 and 19 Lo- are liberating. Los versículos 18 al 19 son liberadores. If possible, Si es posible, so far as depends on you, en cuanto dependa de vosotros, live at peace with all men. estad en paz con todos los So hombres. you don't have to be at peace with everybody. Así que no tienes que estar en paz con todos los Because hombres, it's not always possible. porque no siempre es posible. And you're only responsible for your side. Y tú eres solo responsable de tu parte. So help our counselees determine their responsibility. Así que debes ayudar al consejero, al aconsejado con su responsabilidad. You're not responsible for how the other person reacts. No eres responsable por cómo la otra persona quizás reaccione. That can be incredibly liberating to our counselees. Y eso puede ser liberador para nuestro aconsejado. You're not responsible for revenge. Usted no es responsable de traer venganza. And I would encourage you to note that one strongly. Y yo les animo a que se fijen en ese punto de manera enfática, Because that's what many people do. porque eso es lo que muchas personas hacen. They spend all of their time and their energy focusing on how they're going to get the other person back. Gastan su tiempo y su energía pensando en cómo vengarse de los demás. And this is very important. Y esto es bien importante. You are not qualified for that.
Tú no estás calificado para ello. You don't know how much vengeance a person deserves Tú no sabes cuánta venganza una persona merece or when they deserve it. o cuándo la merece. That's why vengeance does not belong to you. Por eso es que la venganza no te pertenece. Vengeance belongs to whom? ¿Le pertenece a quién? Vengeance belongs to the Lord. La venganza pertenece al Señor. And so let's leave that to him. Así que dejémosle eso a Él. You're responsible to return good each and every time. Vuestra responsabilidad es revolver bien todas las veces. That also means this. Esto también significa lo siguiente. Refuse to play God. Rehúse tomar el lugar de A Dios. great example of this is the story of Joseph. Un gran ejemplo de esto es la historia de José, por supuesto. And you remember after Joseph's father died, Y recuerden que luego de que el padre de José murió, the brothers assumed Joseph is now going to take his revenge. los hermanos asumieron, este va a ser el momento donde José va a querer vengarse. And Joseph asked a crucial question. Y José hace una pregunta crucial. He said, "Am I God?" ¿Será que soy yo acaso Dios? And that's an important question for all of us to ask. Y es una pregunta importante que todos debemos hacernos. Somebody told me about a plaque once. ¿Habrá? A plaque, a wall plaque. Alguien me habló una vez de una placa que vi That said, you need to remember two things. que decía, usted debe recordar dos cosas. There is a God, Hay un Dios and you're not him. y no es usted. It's not your responsibility to take revenge. No es tu responsabilidad tomar venganza. You just focus on having the right goal. Solo debes enfocarte en having the right goal, you The said. correct goal. Tener la meta correcta. And sure, sometimes ours is just to try to get even. Y ciertamente algunas veces queremos igualar las cosas. But God's goal is to glorify himself. Pero el objetivo de Dios es glorificarse a sí mismo, aunque a veces querramos desquitarnos. I would also encourage you to note Romans 8:28. Y también les animo a que escriban Romanos 8, 28 y 29. Because oftentimes responding properly conforms us to the image of Christ. Porque con frecuencia el responder apropiadamente nos conforma a la imagen de Cristo. Which is one of the primary goals of biblical counseling. Lo cual es una de las principales metas de la consejería bíblica. And in so doing, Y al hacerlo, we are choosing to be like Jesus. estamos escogiendo ser como Cristo. And so we're looking to make that our priority each and every time. Y buscamos hacer de eso nuestra prioridad en cada momento. So instead of focusing on our hurt, Entonces, en vez de enfocarnos en nuestras heridas, we focus on the other person's need. nos enfocamos en las necesidades de los demás. That's what we're especially concerned about. En eso es que estamos interesados. It turns our attention from our hurt Desvíe la atención de sus heridas onto ministering to the other person. y más bien ponga su atención en ministrarle a la otra persona. Now you might have one final question about this passage. Ahora, quizá tengan una pregunta final sobre este pasaje. What about pouring those coals of fire on his head? ¿De qué se trata eso de ascuas de fuego sobre su cabeza? Is that why I do this? ¿Es esa la razón por la que hago esto? I return good for evil so I can make the other person burn? ¿Será que regreso el mal con bien para que la otra persona se queme? Of course not. Por supuesto que no. My wife didn't bring me those cinnamon rolls and hot apple cider Mi esposa no me trajo esos rollos de canela con esa bebida de manzana and then step back and say, I just want to watch you burn. y retrocedió y dijo, es que quiero verte arder. No, you're not destroying the other person. No se trata de destruir la otra persona. You're destroying the evil in that situation Se trata de destruir el mal en esa situación by actions of good. por medio de acciones bondadosas. Now, I made a comment last night, Ahora les hice un comentario anoche and that is often the best counselor. y con frecuencia, ¿is that the best what? I'm sorry? Often the best counselor Y es con frecuencia el mejor consejero. is first a good counselee. Primero, un buen consejero ha sido primero un buen aconsejado. It's possible Es posible that the Lord might be reminding you of a person que el Señor te esté recordando de una persona or you of a situation o de una situación where you do not handle it in a way that's consistent with this passage. donde tú no lo manejaste de una manera consistente con este mensaje. If that's the case, Si ese es el caso, I would encourage you yo te animo to do business with the Lord que te pongas a cuentas con Dios and business with the other person y te pongas a cuentas con la otra persona. so that we're in the best position Porque estemos para estar en la mejor posición to be able to teach and model this to our counselors. para enseñar y modelar esto a nuestros aconsejados. Thank you very much. Muchas gracias, hermanos.